Esta partida se jugó en Moscú en el año 1974. Corresponde a la fase final de candidatos para retar a Bobby Fischer. Se dice que partidas como esta impresionaron a Bobby Fischer. Anteriormente subí la que jugó Anatoly Karpov con Boris Spassky, que es muy impresionante. Sin más, comenzamos con las blancas Anatoly Karpov y con las negras Víctor Korchnoi. Karpov avanza el peón de E4, C5, tenemos una defensa siciliana, vamos a ver una variante del dragón, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, G6, alfil E3, alfil G7, F3, caballo C6, dama D2 para enrocar en largo, enroque por parte de Korchnoi, alfil C4, alfil D7, H4. Anatoly Karpov con esta jugada pretende abrir la columna H para la torre y lanzar un ataque directo al enroque negro. Torre C8, alfil B3, caballo E5 y enroque largo. Vale, aquí hubiera sido un poco mejor jugar H5, ¿vale? Y le toca mover ahora a las negras que van a jugar caballo C4 amenazando a la dama y al alfil de E3. Pero H5 hubiera sido un poco mejor y habría impedido que la columna H se abra para la torre, porque eso va a ser muy peligroso para las negras. Fíjate que tenemos una partida con enroques opuestos. Ambos pues, se van a atacar mutuamente al rey. Caballo C4, se amenaza a la dama y al alfil. Hay que eliminar ese caballo. Alfil por C4, torre por C4 y aquí Anatoly Karpov decide abrir ya de una vez la columna H. También es posible aquí jugar G4. La jugada G4 también era posible, pero Karpov juega H5. Caballo por H5, G4 y caballo F6. Bien, ahora esta posición se ha producido muchas veces. Aquí en esta posición hay muchas variables. Por ejemplo, torre de G1, torre de G1, llevando las dos torres para atacar al rey. Caballo de 5, hubiera sido otra opción, caballo de 5. Alfil H6 también hubiera sido otra opción para eliminar este alfil que está aquí en G7. E5 directa, amenazando a este caballo. Aquí, en esta misma posición, hay muchas posibilidades. Anatoly Karpov juega caballo de E2. La idea es prevenir el sacrificio de torre, torre por C3. Es que aquí existe un sacrificio de torre, después del cual las negras consiguen un gran contrajuego. Entonces Anatoly Karpov juega caballo de E2. No se puede decir que sea la mejor jugada en absoluto. Tampoco se puede decir que sea una mala jugada. Es una de las muchas variantes que hay. Como he dicho antes, a Karpov no le gustaba el sacrificio torre por C3 en absoluto. Bien, aquí lo que va a hacer Karpov es cambiar este alfil que está aquí en G7. ¿Vale? Korchnoi va a jugar ahora dama A5. También era posible aquí jugar torre E8. ¿Vale? Torre 8. La idea es responder a alfil H6 con alfil H8. Y este alfil se queda aquí en esta gran diagonal que va a ser bueno tanto para la defensa como para el ataque. Dama A5 juega ahora Víctor Korchnoi y alfil H6. Bien, aquí existe un interesante sacrificio de calidad, que eso lo señala Anatoly Karpov. Si las negras pierden alfil que está en G7, las casillas negras del flanco del rey se van a quedar muy debilitadas, estas casillas de aquí del enroque. Así que existe un sacrificio de calidad muy interesante, que empieza con alfil H8. Vamos a verlo. Alfil H8, alfil por H8, por F8, rey por F8, rey B1 y torre B4. Fíjate que las blancas tienen una torre y un caballo y las negras tienen la pareja de alfiles y un peón.
Y según Stockfish, en esta posición las blancas tienen una pequeña ventaja. Una pequeña ventaja. Así que ese sacrificio de calidad era muy interesante. Y quizás, a lo mejor hubiera sido mejor jugar aquí alfil h8, pero bueno. Víctor Kornoy juega alfil por h6, dama por h6, y ahora con esto ha conseguido debilitar las casillas negras del enroque. Torre F, c8, y ahora una jugada muy fuerte por parte de Anatoly Karpov. Anatoly Karpov quiere liberar a este caballo que está en E2 de la defensa del de C3. Fíjate que las dos torres están dominando la columna C. Y como he dicho antes, aquí existe un sacrificio de calidad muy importante con torre por C3. En muchas variantes existe el sacrificio torre por C3 en el cual las negras consiguen un gran contrajuego. Así que frente a otras posibilidades, como pueden ser, por ejemplo, torre D5 o la directa G5, Anatoly Karpov elige torre D3. Decide amarrar bien el punto C3 antes de emprender el ataque directo al rey. Y ahora viene un error por parte de Víctor Korchnoi, ¿vale? Aquí, bueno, Botvinnik recomienda dama D8, que es la propuesta de Mikhail Botvinnik. Pero Anatoly Karpov, y con mucha razón, porque Stockfish le da la razón, dice que lo mejor aquí hubiera sido jugar alfil E6, ¿vale? Vamos a ver cuál es lo mejor aquí en esta posición. Lo mejor aquí es jugar alfil E6, a lo que hubiera seguido G5, caballo H5, caballo G3, dama E5, caballo por H5, G por H5 y dama por H5. Y la posición, según Stockfish, está igualada. Pues bien, aquí como volvamos a la posición inicial, aquí en lugar de la correcta alfil E6, que es lo correcto, Víctor Korchnoi juega torre 4 C5. Esto es un error. Y es un error bastante grave que pone a las negras en estado crítico. G5, la jugada más fuerte. Fíjate que la idea es invadir a las negras a través de la casilla D5. Este caballo defiende la casilla D5. Y si el caballo se va, esta casilla D5 va a ser un punto de invasión. Bueno, aquí en esta posición también hay que decir que Stockfish recomienda un poco más fuerte caballo H5. Korchnoi juega torre por G5. Bien, ahora aquí en esta misma posición, fíjate que lo mejor es jugar torre D5, pero fíjate que aquí sería un error jugar caballo D5, que seguramente lo estarás pensando. Y si jugamos, por ejemplo, mira, caballo D5 sigue torre por D5. Y esto sería un error. Lo correcto, torre D5, amenazando a la dama e intentando cambiar torres. Torre por D5, caballo por D5, se amenaza ahora al punto E7 y ahora viene el error definitivo o casi definitivo según Stockfish. Stockfish recomienda aquí la jugada damas D5. Con esto se amenazaría aquí en entrar con la dama y con la torre en C2, que sería mortal. ¿Vale? Vamos a ver lo que dice Stockfish. Stockfish recomienda dama C5, caballo por E7, rey H8, caballo por C8, dama por C8, dama F4, tocando al caballo y al peón, rey G7, dama por D6 y dama C4. Esto es lo que recomienda Stockfish. Bueno, le toca mover ahora a Víctor Korchnoi con las piezas negras, que juega torre E8. Como he dicho antes, un error según Stockfish. Ahora Karpov juega caballo F4. Y aquí otra imprecisión por parte de Víctor Korchnoi. Lo mejor aquí era jugar alfil E6. Alfil E6. A lo que Anatoly Karpov hubiera respondido con caballo por F6. Vamos a ver lo que dice. Lo correcto aquí hubiera sido caballo E6. Y si
Como si no hubiera jugado alfil E6 Karpov, tenía planeado responder caballo por E6, F por E6, caballo por F6, E por F6, dama por H7, jaque, rey F8, dama por B7, dama G5, jaque ahora, rey B1, torre E7, dama B8, jaque, rey E8 y dama por A7. Y las blancas ganan la partida, tiene una ventaja decisiva. Como he dicho antes, la posición ya está en estado crítico. La jugada alfil E6 aquí hubiera ofrecido más resistencia, pero Cosnoy comete otra imprecisión. Juega alfil C6. Y ahora aquí te invito a que pongas en pausa el vídeo y que pienses, si tú fueras Anatoly Karpov y llevaras las piezas blancas, ¿qué jugada harías tú aquí en esta posición? Porque aquí existe un golpe táctico brillante. Un golpe táctico muy difícil de ver. Vamos, es brillante. De doble signo de admiración. A ver si eres capaz de verlo con las blancas. Bien, el golpe táctico que destruye por completo la posición negra es E5 directa. Con este aparente sacrificio de peón, las negras son aniquiladas. Seguro que estarás preguntando, bueno, ¿y si jugamos aquí caballo por F6? Vamos a verlo. Seguro que estarías pensando en la jugada caballo por F6, E por F6, pero esto es un error debido a caballo H5, dama G5 jaque, alfil por, perdón, dama por G5, F por G5, caballo F6 jaque, rey G7, caballo por E8 y alfil por E8. Y entramos en un final donde las blancas tienen una torre y las negras tienen un alfil y dos peones, ¿vale? Y aquí las blancas tienen que pelear bastante para poder ganar la partida. Así que en esta posición, si has estado pensando en caballo por F6, es un error. Pues ya te he dicho antes, caballo por F6, la posición se simplifica y se entra en un final donde las blancas tienen una pequeña ventaja. El golpe que destruye por completo la posición negra que acaba con Kosnoy es E5, demostrando que Anatoly Karpov era un gran táctico. Eso que dicen que Bobby Fischer tenía mejor capacidad táctica, digamos que era mejor viendo combinaciones, y Anatoly Karpov era mejor en el terreno posicional. Anatoly Karpov también era un gran táctico. Alfil por D5, E por F6, otra jugada muy aguda y muy fuerte, E por F6 y dama por H7. Fíjate que aquí otras variantes, como por ejemplo C3, hubieran conducido a tablas. La jugada dama por H7 es única. Rey F8 y dama H8 jaque, y aquí Víctor Kornoy se rindió. Como he dicho antes, partidas como esta impresionaron a Bobby Fischer. Como bien sabes, me rehusó a enfrentarse a Karpov por el título mundial en el año 1975. Te voy a contar una anécdota. En un torneo donde yo jugué, conocí a Ulf Andersson, del cual si hubiéramos alguna partida, lo conocí personalmente en un torneo. Y hablando con él, le pregunté quién hubiera ganado, Karpov o Fischer. Y movió la cabeza como diciendo, lo que él decía claro es que el mejor jugador que él ha visto, el más fuerte, es Garry Kasparov. Eso me lo dijo a mí personalmente Ulf Andersson. Si Karpov hubiera conseguido derrotar a Fischer o no en el año 75, la mayoría de los grandes maestros que han jugado con ambos, con Fischer y con Karpov, prácticamente le dan la victoria a Fischer. Hay unanimidad. Dicen que Bobby Fischer hubiera ganado. Lo que no se ponen de acuerdo es en el resultado. Boris Spassky, por ejemplo, dice que él hubiera apostado por Bobby Fischer en el año 1975 y por Anatoly Karpov en el 78. Es que Anatoly Karpov mejoró mucho en el año 1976. Al año siguiente mejoró mucho. Sea lo que fuere, como dijo Garry Kasparov, Bobby Fischer nos privó
de uno de los encuentros más bonitos de la historia del ajedrez. ¿Qué es lo que hubiera pasado si Fischer se hubiera enfrentado a Anatoly Karpov? Bueno, recuerda que nos vemos en la siguiente partida.